clásicamente ustedes si lo conocen como en el barrio político, ¿no? Es un aspecto muy, punto de vista muy importante, no solamente en tecnología, sino en medicina general, y ya ustedes van a entender por qué. Es una enfermedad, un síndrome que ha sido muy manipulado, que ha sido muy cambiante y que sigue siendo tratado a veces de forma inadecuada, solamente para que entiendan. Muchas veces una mamá va con su niña con un médico diciéndole que su menstruación es muy irregular. A veces el médico la ve, en ecografía salen quistes en los ovarios, dice tiene ovario poliquístico. Y a veces termina su agresión, porque es una agresión verbal, termina su agresión con una agresión medicamentosa, porque está dando anticonceptivos a la niña de 12, 15, 16 años. Por un lado. Por otro lado, puede ir una mujer o una jovencita a un médico, obesa, insulta con acné, con alteraciones menstruales, va a un médico. El médico le hace una ecografía, no hay nada en la ecografía, dice, no se preocupe, no hay nada. Y deja de escapar como ovario. Entonces tenemos los dos extremos de este enfoque. Y ahora, como ustedes han podido leer, desde el año 2026 hay una propuesta, un último consenso, de ya no llamarse el síndrome ovario poliquístico, porque eso da a confusión de que yo veo quistes en la ecografía y digo que tiene el síndrome. Sin embargo, esto va más allá. Hay una serie de trastornos metabólicos, endocrinos, por los cuales el nombre propuesto actualmente es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Primero que ustedes definan y vean la importancia epidemiológica. ¿Sí? Seguro que comprendan los mecanismos fisiopatológicos, que si bien hasta la fecha no están del todo claros, han habido buenos avances. Pero es muy probable que ustedes, cuando sean médicos y vuelvan a hablar sobre este síndrome, muchos de los conocimientos que estamos perdiendo ahora. Correctamente los identificar manifestaciones clínicas, tanto reproductivas, metabólicas y psicológicas, para que ustedes vean hasta dónde puede ir este síndrome. Realizar un adecuado diagnóstico diferencial. No toda mujer con obesidad y alteraciones menstruales es ovario poliquístico. Establecer las estrategias terapéuticas basadas en la ciencia actual. Y reconocer las complicaciones a largo plazo. Aquí es algo muy importante. Muchos dicen, a veces pensamos, pero bueno, ¿qué tiene que la mujer menstrue de vez en cuando? Que tiene que ser un poquito gruesa, insulta, con acné. Sin embargo, vamos a tener complicaciones a largo plazo que, como veremos posteriormente, pueden ir hasta mayor posibilidad de cáncer de mama. Muy bien. Hace muchos años, el virrey de Alcaraz mandó a pintar esta cultura que tenemos los museos hispanos, donde ustedes ven, aparentemente es un varón, ¿no? Sin embargo es una mujer porque tiene senos, con barba, dando la cara. Lo que no se sabe es si realmente es una mujer con ovario poliquístico en grados extremos de hirsutismo o si es un hiperandrogenismo antropológico. Pero para que ustedes vean, desde hace mucho tiempo se dedica esta patología. Tal es así que cuando recién hubo algunos estudiosos, como que comenzaron a ver
ver este problema. Y los primeros que lo vieron fueron identificaron que los ovarios eran grandes y de superficie dura. Entonces ellos supusieron, no, entonces seguro esta mujer que tiene esos ovarios grandes y de superficie dura no puede ovular porque la superficie es tan dura que no puede estallar el ovario. Es lo que interpretaron. Y sin embargo no es lo que realmente acontece. Miren ustedes, estas cifras varían de acuerdo a qué entidad lo clasifica el ovario. Para que ustedes vean las grandes instituciones que lo estudian, todavía hay variaciones en cuanto a criterios diagnósticos. Por eso es que la variación de las incidencias. Por ejemplo, según Rotterdam, dice que hasta el 10% de mujeres está presente el síndrome, sobre todo en aquellas poblaciones de riesgo, que son las obesas. Sin embargo, el INH, Instituto de Salud, esta prevalencia la dice que no pasa de 4 a 6%. Y vamos a ver por qué. Es probablemente una de las principales causas de infertilidad de tipo no ovulatorio. Probablemente es una de las principales causas de pacientes que tienen insulinoresistencia. Y probablemente es una de las principales causas de consulta ginecológica en una determinada edad. Básicamente consultan por amenorrea, por relaciones menstruales o por infección. Entonces, este es el impacto sanitario que tiene este problema. La principal causa, como he dicho, es infertilidad ovulatoria. Una de las principales causas de consulta ginecológica y endocrinología, y un factor importante para el diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, repasemos un poco de biología. Todos sabemos a través de lo que han leído, de sus clases teóricas, del eje hipotálamo hipófisis ovario, donde el hipotálamo básicamente produce las GnRH y la hipófisis, los CBCLH, y estas estimulan el ovario para que el ovario sea se encargue del crecimiento folicular y la LH a través de la producción del tronco. Esto es lo que ocurre normalmente. Normalmente hay una comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, que tal es así que al haber un buen estímulo de FSH, estimulan a parte de los ovarios para que esta parte de los ovarios produzcan los estrógenos. Sin embargo, en el ovario poliquístico hay una serie de alteraciones. Vamos a ver primero las alteraciones de neuroendocrino. Todos sabemos que en una etapa de la mujer, cuando todavía no tiene ciclos menstruales, la GnRH se produce en forma estable. Cuando comienza a producirse pulsos, es cuando comienza a establecerse el diálogo del eje hipotálamo. Se ha visto que hay varios tipos de pulsos. Los pulsos lentos, que es alrededor de 1 a 3 o 1 cada 2 o 3 horas. Y el pulso rápido, que produce 2 o 3 pulsaciones en una hora. Pues bien, el pulso lento es el que se encarga de estimular el FSH. El pulso rápido es el que se encarga de estimular el LH. En el ovario poliquístico, por ejemplo, hay un aumento de la frecuencia de pulso. Por ende, hay una mayor tasa de LH. Y secundariamente una menor cantidad de FSH relativamente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Como sabemos, la LH tiene que ver mucho con la producción de andrógenos. Entonces, si la LH está aumentada, va a haber mayor producción de andrógenos, primer camino. Y también la LH va a alterar un poco el desarrollo folicular, y parte de este desarrollo folicular va a tener como consecuencia que uno de los folículos no reciba mayor estímulo y vaya creciendo.
como no va creciendo, no va a haber folículo de grado, y como no va a haber folículo de grado, no va a haber ovulación. Y secundariamente se puede ver mayor cantidad de imágenes anicogénicas, que típicamente es lo que antes se llamaba ovario poliquístico, o sea, ecografía con muchos quistecitos o ovario poliquístico. A consecuencia de eso, de alteración en los pulsos de la LH. Y finalmente, también se ha visto que los ovarios producen mayor cantidad de andrógenos por muchas vías, ¿no? Ya vamos a analizar varias de ellas. Los primeros problemas fisiopatológicos, una alteración en el glucógeno. También se ha visto que la mayor parte, que casi 3/4 partes de pacientes, usan con hiperinsulinismo. Anteriormente se pensaba que solo las obesos que podían tener. El año pasado apareció un artículo muy interesante en American Journal que decía que 15% de mujeres delgadas pueden tener obesidad. Pero miren, 3/4 partes van con resistencia a la insulina y por ende la posibilidad de que sean obesas. Entonces, ¿qué hace la insulina? Estimula las células de la TEC. ¿Qué produce la TEC? Andrógenos. Hay mayor producción de andrógenos, reduce la enzima transportadora. Y al reducir, hay más andrógenos libres. Otra causa de hiperandrogenismo. Y aumenta la testosterona. Segundo hecho fisiopatológico. Tercero, se ha visto que hay un proceso de inflamación crónica, ¿no? Se han hecho estudios donde se encuentra que la TSRA esté elevada, ¿no? Igual el factor necroestimulador alfa, las interleuquinas 6, todos estos factores de inflamación están elevados en el cuerpo. Y estos factores y este proceso inflamatorio hace la retroalimentación para que aumente la resistencia a la insulina, la disfunción arterial y el riesgo cardiovascular. Este es probablemente el principal camino para favorecer el problema del mayor riesgo cardiovascular y por ende el síndrome metabólico, que soy contento. También hay factores genéticos, ¿no? Que están en relación a la síntesis de andrógenos y a la acción de la insulina. Se ha visto también que hay genes involucrados justamente en la respuesta de la folículogénesis, lo que les había mencionado al inicio. Esos óvulos no responden al estímulo porque no se transforman ellos en folículo a la relación posterior. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, como saben, fisiológicamente, recuerden ustedes cuáles son las 3 etapas de la foliculogénesis. Ya, pero eso tiene etapas, ¿de acuerdo? Fase B. No, ese es el ciclo del desarrollo de los folículos. Hacer reclutamiento, ¿no? Donde los folículos son pequeños, de 1 a 2 milímetros, y crecen alrededor de 1 a 2 milímetros por día. La segunda fase es de selección, que los folículos ya alcanzan mayores tamaños de 3 a 4. Y finalmente la fase de maduración, que uno de esos folículos es estimulado y crece hasta 20, 25 y adquiere todas las características del folículo de grado. Entonces, como ven, en este proceso se queda ahí. Y esta es la imagen pues, del ovario poliquístico de los mujeres. Estos son los autores que por primera vez, quizás con mucha exquisitez, describieron este síndrome. Digo que, según ellos, el ovario poliquístico es un problema de que la corteza era muy dura y los ovarios grandes, nada más. Sin embargo, después ya se ha visto todos los procesos que puedes ir con el ovario poliquístico. Hasta el año 1990
androgenismo, ¿no? En el cual hay alteraciones menstruales. Ese mismo consenso dice, dentro de todos estos problemas de hiperandrogenismo, probablemente más frecuente es el ovario poliquístico. Entonces, para descartar o hacer el estudio de ovario poliquístico, ellos recomiendan descartar de antemano cualquier otro problema, es decir, descartar hiperplasia adrenal, descartar hipertiroidismo, problemas de tiroides, y descartar otra causa de anovulación que es la prolactina. Entonces, ellos dicen, descartemos todo eso y probablemente en la mayor parte de casos van a ser síndrome de ovario poliquístico. Una mujer menstrua cada 28 días, más o menos 7. Uno de los eventos que ocurre en el ovario poliquístico, que esa mujer igual menstrua cada 35 días, menstrua cada 40, 45, 60, 90 días. Sin embargo, hay otro grupo de mujeres que sangran frecuentemente. Es decir, el hecho de que una mujer sangre frecuentemente no nos aleja la posibilidad que también puede tener ovario poliquístico. Por eso es que algunos llaman o proponen que en lugar de hablar de oligoanovulación o oligoamenorrea, hablemos de disfunción ovárica. Entonces, miren ustedes todo lo que ocurre, todos los caminos por los cuales se llega al hiperandrogenismo ovario poliquístico, ¿no? Producción excesiva de andrógenos, dicho por el ovario, la anovulación periférica, menos disponibilidad de hormona transportadora, que ya dijimos, mayor actividad periférica y mayor producción exógena. Entonces, todo eso nos lleva a lo que debe ser, hasta la fecha, la principal característica de este síndrome de poliquístico, que es el hiperandrogenismo. Otra vez, ¿no? Entonces, acá quiero recalcar esto, ¿no? La obesidad y índice de resistencia, mayor problema vascular, coagulopatías, hipertensión y mayor posibilidad de eventos trombóticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar a una paciente que sospechamos ovario poliquístico? Una buena análisis. Ya hemos recalcado en la clase de semiología que hay que hacer una buena historia menstrual. O sea, cuánto menstruaba, cómo menstruaba, cada cuánto tiempo menstruaba y qué características tenía la menstruación. Porque en base a eso podemos decir desde qué momento esa mujer comenzó a alterarse su regla. Hay que hacer una buena historia familiar. ¿Por qué? Porque se ha visto que la niña o la jovencita que tiene este síndrome generalmente tiene antecedentes familiares semejantes. Por ejemplo, cuando ustedes atienden a una mujer obesa con su bebé macrosómico, y si este bebé es mujer, ustedes tienen que aconsejar a la señora que tiene que hacer un buen seguimiento de su niña, porque probablemente va a tener más posibilidades de tener un síndrome de ovario por los antecedentes. También valorar la presencia de hirsutismo, amnesia o real. Se ha visto también que la actividad física sedentaria o no puede ser un factor importante. Antecedentes de diabetes mellitus, de hipertensión arterial familiar también son factores importantes a tener en cuenta. En la exploración física, ojo, mis alumnos son testigos que día a día lucho en las visitas para que el paciente que está hospitalizado por cualquier motivo se le haga el estudio del problema metabólico. Y para eso, obviamente, la relación peso-talla es importantísima para calcular el índice de masa corporal. Entonces, no se olviden, paciente que ustedes vean a ojo de buen cubero, que es una paciente probablemente obesa, hagan la relación peso-talla, miran el perímetro abdominal y van probablemente a diagnosticar síndromes metabólicos
cantón migrans, muy sugerente de diabetes. Y en el laboratorio, pues, los AGT, testosterona, ostenodiona, la relación entre CH y LH, el perfil lipídico que se altera, ustedes saben, triglicéridos, colesterol, mala calidad, insulina basal. Y ecografía, donde vamos a conversar aparte, qué tanto la ecografía nos ayuda. También vamos a conversar, acá está, decía, el insutismo, el score de Ferrata, todos nosotros lo conocen. En 9 regiones del cuerpo, y de acuerdo a la cantidad de vello, va a tener una puntuación, y la suma de esa puntuación nos puede decir si esa mujer tiene hirsutismo o no. Es diferente, ojo, de la hipertricosis. Hipertricosis es la mayor cantidad de vello en los antebrazos y piernas, solamente, y generalmente es de tipo de hereditario. Ahí está la 14 miligramos. Y esta imagen de ecografía. Miren ustedes, típicamente esto es lo que escribe Rotterdam, los escritores de Rotterdam. Desde el punto de vista ecográfico, dice muy claramente, cuando recién empezó, dijo, hay que medir el volumen ovario, para lo cual mide el ovario longitudinal y después lo mide en transversal, mido alto y ancho y calculo el volumen ovario. Si el volumen ovario es más de 10 centímetros cúbicos, mide ecográfico. Al inicio decían más de 12 imágenes anicogénicas que medían entre 2 a 9. Después dijeron más de 15, ahora la tendencia que sea más de 20 o 25 algunos. ¿Y esto por qué? Porque la fidelidad de los ecólogos ha aumentado tremendamente, ¿no? Entonces, mientras más fidelidad tenga un ecógrafo, yo puedo ver mejor. Entonces, fíjense, por eso, básicamente. Pero ojo, estos son los criterios para una ecografía transvaginal. Y lo ideal es de que la mujer debe ser hecha de ecografía entre el día 3 y 5 del ciclo. No hay por qué no. Entre 3 y 5 del ciclo. Por ecografía transvaginal. La ecografía pélvica, como todos sabemos, es un estudio muy importante que se utiliza para muchas cosas, pero para el estudio del ovario no es tan nítida y tan veraz. Sin embargo, como vamos a analizar después, es el único recurso que nos queda en mujeres o en niñas que no tienen relación. Pero ojo, la ecografía no tiene nada de con la mejor. Entonces, uno de los criterios del criterio ecográfico dice que uno o los dos ovarios tengan más de 10 centímetros cúbicos de volumen y que haya más de 20 o 25 imágenes anicogénicas de 2 a 9 en uno o los dos ovarios. Después los hallazgos laboratoriales hemos comentado la reducción LH-TSH, hemos aumentado que aumenta la testosterona, ¿no? El valor normal menos de 8 picogramos, la noradrenalina, el valor normal menos de 3 nanogramos. Y acá hay un hecho importante que, ojo, hay muchos estudios en el último año o 2 años que probablemente ustedes lo van a vivir cuando vuelvan a realizar este síndrome más muchos años después, que la hormona antimulleriana, el descenso de la hormona antimulleriana probablemente va a ser un criterio diagnóstico mucho más importante que el ecográfico. Porque la hormona antimulleriana tiene que ver obviamente con la osteoporosis. Entonces, ojo, pónganle atención. Hay muchos estudios que demuestran que probablemente este va a reemplazar algunos de los criterios de Rotterdam más adelante. Y acá probablemente esté la explicación por qué varía la incidencia entre Rotterdam y otro tipo de estudios. Miren ustedes, de acuerdo a Rotterdam, los criterios son 3: oligomenorrea, hiperandrogenismo y ecografía, que ya hemos explicado. Si por lo menos hay 2 o 3 de estos criterios, tendría que catalogarse como ovario poliquístico.
Pero puede haber estas combinaciones. El fenotipo A es el completo que hemos visto. El fenotipo B hay solamente los dos primeros, oligomenorea e hiperandrogenismo. El tipo C hay los dos últimos, hiperandrogenismo y ecografía compatible con oligomenorismo. Y el tipo D solamente escribe la oligomenorea y ecografía. Como ustedes pueden ver, el tipo D no toma en cuenta el hiperandrogenismo, que hasta la fecha es lo básico. Por eso que muchos autores dicen que el tipo D ya no debiera ser catalogado como mujer. Entonces, Rotterdam toma en cuenta esto. Y NH solo es no. ¿Cómo podemos hablar de oligomenorismo si no es hiperandrogenismo? Y de ahí la variación de las incidencias que describe Anis. Entonces, estas características tenemos que descartar de todas estas patologías, como ya les he mencionado. Primero tenemos que descartar que no hay problemas de tiroides, descartar que no hay problemas de prolactina, descartar que no hay un síndrome o una neoplasia productora de órganos para recién pensar en oligomenorismo. Todos los diagnósticos diferenciales de la oligomenorismo. Y finalmente, las complicaciones. Habíamos mencionado las complicaciones metabólicas. Un buen porcentaje de estos pacientes tienen definitivamente hiperestimulismo. Por ende, usan como decía, por ende están dispuestos a beber, por ende están dispuestos a un metabólico. Y ahí surge un gran problema. El segundo es el tipo reproductivo. La mayor parte, como habíamos mencionado al inicio, consultan por falta de embarazo. De hecho, es probablemente la principal causa de anovulación o infertilidad por anovulación. Ya habíamos mencionado el hecho de que hay una mayor incidencia por un mayor crecimiento o una mayor producción de estrógenos con aquellas neoplasias dependientes de hormonas, como por ejemplo el cáncer de mama. Y finalmente, aunque muchos no le dan la importancia que tienen las repercusiones psicológicas que pueda tener. Imagínense ustedes una señorita obesa con acné, hirsutismo, alopecia. Ustedes saben el bullying, la frecuencia en los colegios, en las universidades. Sufre definitivamente mayor posibilidad de síndrome ansioso depresivo. Y encima, esa señorita se casa y no puede tener hijos. Mayor problema de depresión. Se ha visto que hay mayor incidencia de apnea del sueño en los pacientes con ovario Entonces, tenemos que pensar muy bien antes de decir solamente es un problema de amenorrea. Y acá viene otro aspecto muy importante: el sobrediagnóstico que se hace en esta etapa, la adolescencia. Es normal que el adolescente, sobre todo en los 2 o 3 primeros años de iniciar su menarquia, tenga menstruaciones irregulares. Es normal que el adolescente tenga un estado hiperandrogénico, por eso es tan frecuente. Ustedes saben, escuchado, sale un granito y le dice, estás en el desarrollo adolescente, ¿no? Y es normal, obviamente, que muchos ciclos en estos 2 o 3 primeros años sean ciclos anovulatorios. Y por ende, en ecografía se va a ver imágenes de varios quistes.
años dicen no debiéramos diagnosticar este síndrome neuroendocrino, aunque ahí todavía se habla de diagnóstico en la adolescencia, sino esperar a que esta mujer tenga más de 18 años de edad para recién, si es que tiene todos los criterios, decir que tiene el síndrome neuroendocrino. Lo que sí deberíamos hacer en aquella adolescente que sea obesa, que tenga resistencia a la insulina, que tenga una imagen ecográfica compatible, decirle al adolescente o a los papás, su hijo tiene un riesgo de tener apocalipsis. Por lo tanto, tiene que hacer un seguimiento adecuado y hacerle todos los estudios a partir de los 18 años de edad para ver si realmente desarrolla. Ahora, ¿cómo tratamos el obesidad? Depende. ¿Qué tipo de pacientes tenemos al frente? Es aquella paciente que viene porque está cansada de menstruar cada 2 o 3 meses o por contrario sangrar en cualquier momento, pero que no le interesa el embarazo todavía. O aquel grupo de mujeres que vienen con infertilidad. Obviamente el enfoque va a ser diferente. En todas va a ser esto. Un denominador común. A todas se les debe decir que deben tratar de llevar su peso a un índice de masa corporal elevado. ¿Se han visto? Y aquellas adolescentes o mujeres que tienen obesidad poliquística, que solamente normalizan su peso, el 20 a 40% comienza a aumentar espontáneamente. Y aquellas mujeres que consultaban por infertilidad, un 15 o 30% se embaraza espontáneamente, llevando su peso al peso adecuado. Miren ustedes la importancia de la dieta y del ejercicio en este tiempo. Por eso esta es la regla angular del tratamiento para el cuerpo. Dieta, ejercicio. Dieta y ejercicio. Y lo demás será de acuerdo a cuál es el principal problema. Regular la regla, entonces probablemente ahí surgen los orales combinados de dosis bajas, ¿no? Si tiene una alteración metabólica, probablemente también la metformina es un arma muy buena para combatir este problema, ¿no? Y otro tipo de problemas de medicamentos como las estatinas y las zonas, en fin. Si tiene problemas de la línea pilosebácea, el tratamiento local, cosmetológico, es importante. Si tiene problemas de anovulación y quiere embarazarse, tenemos el clomifeno, tenemos el letrozol que ha demostrado tener una acción importante, tenemos también la combinación de inositol, miositol con ácido fólico, que ya hay muchos productos al respecto. Los agonistas de la dopamina, y ahora último han salido estos, los agonistas de la LGD. ¿Por qué? Porque tienen que ver con glucagón, como ustedes saben, y la semaglutida y la imaglutida han demostrado tener un valor muy importante, con estudios bastante halagadores que se están haciendo. Y acá tienen ustedes varios estudios para ver, por ejemplo, uso de la metformina, la comparación del clomifeno con el letrozol. Hay quienes muestran que el letrozol tiene mejor acción y favorece un endometrio más receptivo para la posibilidad de embarazo. El inositol que se había comentado, un artículo interesante, leerlo en el 3. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de esta clase? Si tenemos problemas de infertilidad y vemos que es infertilidad
situación, pensemos en ovario poliquístico. Si tenemos problemas de alteraciones menstruales, que sea oligamenorrea o sangrados en cualquier momento, pensemos en ovario poliquístico. Segundo mensaje, jamás se les ocurra decir, como suele ocurrir, que cuando se diagnostica a una mujer que tiene ovario poliquístico, decirle, señora, usted no se embarazada nunca. ¿Qué ocurre? Comienza el tratamiento de la señora, baja de peso, comienza a buscar su embarazo. Y de repente está tomando un medicamento para la piel, que los dermatólogos dan, que es teratogénico, está tomando ese embarazo con el medicamento teratogénico. ¿Recuerdan ustedes el fenotipo? No. Uno de los fenotipos dice que puede haber problemas de androgenismo, imagen de ovario poliquístico, y sin embargo no puede haber problemas de ovulación. Ese es el grupo de mujeres que probablemente se embaraza más frecuentemente. Es decir, una mujer con ovario poliquístico, dependiendo qué fenotipo tiene, puede embarazarse. Por ende, hasta que no culmine su tratamiento, debe decírsele que debe seguirse bien desde el punto de vista fenotípico. Muy bien, preguntas. Yo creo que mi parte. ¿Alguna pregunta? Bueno, recientemente creo que salió un cambio del nombre del síndrome de ovario poliquístico a síndrome ovárico metabólico poliquístico. Claro, que Sí. ¿Qué cambios hacían en resumen surgieron a partir de eso? ¿O hay algo diferente? ¿O alguna cosa en el diagnóstico que sería? no, en realidad no han variado los criterios. Lo que ha variado es la importancia. Si tú escuchas el síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo diagnosticamos? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? De ecografía como ovario con varios quistes. Pero ese no es el principal problema. Probablemente es el problema más secundario. Y si tú escuchas un ovario poliquístico, incluso las más jóvenes dicen, mijita, sí que tiene quistes en los ovarios. No tiene mucha importancia. Pero si tú haces ver no solamente al público, sino a la población médica en general, ese no es el principal problema. El problema es que hay una serie de trastornos, como les estoy diciendo, metabólicos, endocrinos, inflamatorios, que pueden llevar a una situación mucho más grave que una simple imagen de ovario poliquístico. Por eso es que este año se cambió o se propuso cambiar a esta diagnóstico. Porque los criterios hasta la fecha no variaron. Siguen estableciéndose los criterios de Rotterdam, los tres criterios. ¿Cuáles son los criterios más sensibles para diagnosticar este síndrome? ¿Los criterios del NI o los criterios de Rotterdam? Bueno, si tú ves, aparte de esos dos, hay como tres más: de la sociedad de endocrinólogos, de la sociedad de adolescencia. Yo te diría que los criterios de Rotterdam deben ser los más, la mayor parte de bibliografía los apoya. Pero ojo, hay que saberlos diagnosticar. Hay que saberlos diagnosticar. Porque muchas ecografías se hacen y informan ovarios poliquísticos. Sin embargo, ni siquiera un niño con un ovario. Ni siquiera tampoco la cantidad de imágenes androgénicas. Ni siquiera saben medir. Es más, muchas mujeres son diagnosticadas de ovario poliquístico solamente con ecografía. No puede ser eso. Entonces, para hacer un buen diagnóstico tienes que tratar de detectar los tres criterios de Rotterdam. Y si los
estableciste, o por lo menos dos, mínimo que catalogan el fenotipo. Porque después ustedes que el fenotipo A y B son los que probablemente mayores complicaciones de las que hemos descrito van a tener. El C y D no tanto, el D casi nada. Por eso digo que probablemente de acá a unos años ustedes van a ver que el tipo D ya no exista, como va a decir. Muy bien, yo los dejo ahora con sus compañeros que van a hablar de un tema muy interesante.